Guayaquil, denominada también como capital del charango, es la sede de la Feria Nacional e Internacional del Charango, que ha sido declarada Patrimonio Cultural, Oral e Intangible de Bolivia, donde cada año participan los más diestros intérpretes y fabricantes del charango, de nuestro país y del exterior. Los charangos ganadores en sus categorías se guardan celosamente y se exponen al público en el Museo del Charango, como patrimonio cultural del folclore aiquileño. Hay 6 categorías de charango. Por ejemplo, una categoría es el tallado, todo que tiene figura. Allá. Esos son los tallados, charango, los tallados. Y luego hay otra categoría, es el extravagante. El extravagante que pueden formar, que pueden construir un charango, que pueden inventarse un charango, depende de la creatividad de cada persona. Por ejemplo, aquí han construido de metal, todos soldados. Y una sola pieza. ¿Ronroco? Ronroco es una sola pieza, mientras guitarra es laminado, ¿no? Esto es una sola pieza. Su cabeza más grande, el sonido es parecido. Más dulces, ¿no? Sí. Más volumen, ¿no? Más volumen que es. Y otra categoría es el hualaicho. El hualaicho es el más pequeño de los demás, ¿no? Es charango. El sonido es más fino. Sí. Son hualaichos. Esas medidas que hacen los hualaichos. Este es el charango selecto o clásico, este charango. Ese charango es que más conocido es, más que levantan también para tocar, ¿no? Que más que en la venta también más que sale este charango. Esos son selectos o clásicos. Esto también se califica ya al sonido. Eso también al sonido. Y estas 4 categorías. Es al sonido, al mejor sonido. Al mejor sonido. Esto es el alampiado. El alampiado tiene diferentes características en comparación de los otros charangos. Por ejemplo, sus cuerdas es de metales. Y sus seguritos es de madera, es como más natural este charango. Que anteriormente, esto que utilizaban, más que conocían este charango. Ahora ya han cambiado, ya han modernizado, ¿no? Estas categorías. El sonido es así. Más finito es. Más finito es. Algo llamativo de este museo es la exposición del charanguito más pequeño del mundo, que es una microescultura de colección que tiene el tamaño de un grano de arroz y ha sido elaborado por el maestro Julio Martínez O'Connor. Es importante reconocer la gentileza y el conocimiento de la señora Prima, que nos dio un gran recorrido por el Museo del Charango. Saben, esta es la carretera hacia Sucre, pero en el camino tenemos un ingreso a ver el árbol tricentenario. Entonces parquearemos acá y pasaremos a ver. Ubicado en Aiquile, en la comunidad de Zamora, se encuentra un longevo y majestuoso gomero denominado Ficus elastica, que tiene una edad aproximada de 325 años, según un estudio de carbono 14 realizado en este espécimen, y que es una parada obligatoria de esta ruta.
día del árbol, 1994. Pero es realmente impresionante, imponente el tamaño de estas raíces, los troncos y la tranquilidad. Miren qué bonito. Muchas veces vemos que lo antiguo perece en el tiempo y para subsistir se necesita de mucho cuidado o restauración, pero la naturaleza siempre nos sorprende con estos regalos que nos roban el aliento y se marcan en el corazón. Estar frente a él, bajo su sombra, te hace pensar que por muy antiguo que sea, este árbol se encuentra lleno de vida, rebosando su admirable belleza. En este punto descubrimos que lo bueno se hace esperar. La ruta se marcó por olas de calor intenso que incitaban el sueño y el cansancio. El camino que se abría paso entre las serranías, con sus infinitas curvas y empinadas, probarían en nosotros la decisión de volver a casa o continuar hacia la meta. Pero la caída del sol empezó a marcar en los cerros y en los cielos colores que nunca habíamos visto, como si fueran obras de arte. Por estos momentos, nosotros los motoviajeros vivimos con pasión la ruta. ¿Y qué tenemos por allá? Parece que es Sucre. No sé, ya no sé nada. Al fin. 9 horas de viaje.
Sucre solo es el inicio de esta travesía, así que espéranos en el siguiente video. Y no olvides, ¡Échale pimienta a tu vida!